Imaginemos por un momento la siguiente situación. A una persona la atrapan en un aeropuerto con, digamos, menos de 3 kilos de droga en la maleta. Un escenario bastante sombrío, desde luego. Claro, totalmente, porque si miramos el Código Penal puro y duro, la ley dictamina que a esa persona le corresponden unos 8 años de prisión. Que se dice pronto. 8 años son muchos años. Pues sí, pero resulta que, y aquí viene lo fuerte, gracias a una simple reunión a puerta cerrada de apenas 15 minutos, sin un jurado a la vista, sin discursos grandilocuentes y sin pasar por un juicio real, ese mismo individuo podría estar caminando libre por la calle en poco más de 2 años. Es un contraste brutal, la verdad. Ostras, es que es alucinante. Así que, con esta premisa, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a desentrañar los engranajes ocultos del sistema de justicia penal peruano. Exacto. Y para lograrlo, nos vamos a sumergir de lleno en los textos del investigador Víctor Jimmy Arbulu Martínez. Eso es. Un autor que disecciona de forma, implacable, una figura legal conocida como la terminación anticipada. Esto está regulado en el artículo 468 de su Código Procesal Penal. Y aviso desde ya a quienes nos acompañan hoy, la verdadera acción legal, la que decide el destino de las personas, rara vez ocurre bajo los focos de una majestuosa sala de audiencias. ¿Qué va, qué va? Ocurre en despachos grises, con cafés a medio terminar y calculadoras sobre la mesa. Totalmente. Y me parece un punto de partida fundamental para entender el derecho moderno, ¿verdad? Sin duda, porque cuando apartamos esa, digamos, cortina de la formalidad jurídica y observamos cómo se aplica esta norma en la práctica, lo que vemos no es un sistema prístino en busca de la verdad absoluta. Ya, vemos la realidad de los juzgados. Claro, vemos al Estado intentando hacer malabares desesperados, porque por un lado, la maquinaria judicial necesita velocidad, necesita eficiencia procesal a toda costa, porque el sistema ordinario está al borde del colapso. Es que no dan abasto con tantos casos. Exactamente. Pero por otro lado, claro, el Estado tiene el mandato ineludible de impartir justicia real y garantizar los derechos humanos. Como documenta Arbulu en su análisis, lograr ese equilibrio es una tarea titánica. Me imagino. Lo que se produce en la realidad es un choque constante entre la pureza de la teoría del derecho y las presiones institucionales del día a día. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio. Porque antes de lanzarnos a criticar las fallas del modelo, necesitamos entender muy bien las reglas del juego. Según los textos de Arbulu, la terminación anticipada es un proceso especial y autónomo. Sí, su objetivo primordial es la celeridad, ir rápido. Eso es, y permite algo que a los ojos de cualquier ciudadano de a pie puede sonar, un poco anómalo en el ámbito penal, porque autoriza al fiscal y a la persona acusada a mantener reuniones preparatorias de carácter totalmente informal. Se sientan, negocian la pena, negocian la reparación civil. Y todo esto ocurre en una audiencia de carácter privado antes de que el Estado haya siquiera presentado una acusación formal. O sea, a ver si lo entiendo. Esto es esencialmente como llegar a un acuerdo extrajudicial en un caso civil por daños en un accidente de tráfico, pero negociando años de cárcel en lugar de indemnizaciones monetarias. Juicio completo a cambio de una certeza inmediata. Claro, un pájaro en mano, por así decirlo. Exacto. El Estado se ahorra el enorme gasto de recursos que implica investigar, peritar y litigar durante años, y a cambio de ese ahorro el imputado obtiene un beneficio tangible. Una reducción automática de su condena. Así es. Sin embargo, lo que Arbulu señala con enorme agudeza es un problema de diseño estructural en el backstage de este proceso. Un problema que afecta al mismísimo corazón del sistema de justicia, y me refiero a la figura del juez. Espera. ¿Qué ocurre exactamente con el juez en estas reuniones privadas? Porque se supone que debería estar ahí, ¿no? Pues Arbulu critica fuertemente la intervención física del magistrado en esta etapa de pura negociación. Tal y como está diseñado el sistema peruano actualmente, estas audiencias preparatorias se realizan con el juez presente en la sala. Vale. ¿Y eso por qué es un problema? Pues claro, imagínate la escena. Cuando el abogado defensor y el fiscal están inmersos en un tira y afloja sobre los años exactos de condena o el monto de la reparación, la dinámica humana hace que inevitablemente intenten involucrar al juez en ese regateo. Ostras, claro. Le mirarán de reojo para ver qué opina. Exacto. Buscan su opinión o su aprobación táctica. La postura del autor es tajante al respecto.
Él dice que esto desvirtúa por completo la función jurisdiccional. Porque el juez no es un mediador de conflictos comerciales. Un intermediario de regateos, claro. Su papel exclusivo debería ser el de examinar la legalidad del acuerdo final y mantener una imparcialidad escrupulosa. Tiene todo el sentido. Por ello, Arboulou propone que la regla lógica sería que el juez dictamine las pautas iniciales, se levante y abandone la sala hasta que el fiscal y la defensa alcancen, o no, un consenso. Es que si el árbitro del partido está ayudando a redactar las reglas mientras el balón ya está rodando, es imposible que luego pueda pitar las faltas de forma objetiva. Una analogía perfecta. Y fíjate, si la teoría de la negociación rápida ya presenta estos problemas de diseño, el texto nos da un baño de realidad aún mayor cuando analiza quiénes son los usuarios reales de este sistema. Porque el uso masivo de esta terminación anticipada no se da en casos de corrupción de cuello blanco o robos menores, ¿verdad? ¿Qué va? Se da muchísimo en los casos de correos de drogas, a los que allí denominan localmente burriers. Eso es. Y las matemáticas aplicadas a estos casos ilustran a la perfección por qué la herramienta resulta tan tentadora para los acusados. Totalmente. Arboulou proporciona un desglose numérico muy revelador en sus textos. Retomemos el caso que comentabas al principio de alguien detenido intentando transportar menos de 3 kilos de droga. Vale, lo tengo en mente. Bien, pues la pena base que el fiscal pondría sobre la mesa en un juicio normal rondaría esos 8 años de prisión. No obstante, si el acusado se acoge a la terminación anticipada, la ley le otorga un premio por evitar el juicio oral. Le reducen la condena. Exacto. Se reduce automáticamente a 6 años y 8 meses. Lo cual ya representa una rebaja considerable por el simple hecho de admitir la culpa en un despacho. Pero es que el recorrido legal no termina ahí. Y aquí viene lo impactante. Con una condena firme de 6 años y 8 meses, ese interno, asumiendo que no tiene antecedentes y muestra buen comportamiento en prisión, puede solicitar y obtener un beneficio penitenciario de semilibertad. ¿Y en cuánto tiempo sale? Al cumplir apenas 2 años y 2 meses de reclusión. Madre mía. Hablamos de una vía excepcionalmente rápida para liquidar expedientes judiciales que, por la vía ordinaria, atascarían los tribunales y las cárceles durante muchísimo más tiempo. Es un mecanismo de vaciado, básicamente. Claro, pasar de una expectativa de 8 largos años a estar en situación de semilibertad en poco más de 2 años es un incentivo brutal para firmar cualquier papel que te ponga el fiscal delante. Es irrechazable para la defensa. Ahora bien, el texto expone que esto provoca un choque de trenes institucional gigantesco dentro del propio Estado, porque no todos están contentos con este atajo. Para nada. Por un lado, tenemos a la Procuraduría Pública especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas. Esta entidad se opone de forma frontal a las terminaciones anticipadas. Lógico, ellos son los encargados de perseguir estos delitos. Su argumento es muy claro. Consideran que estas penas resultan irrisorias, que generan una sensación de impunidad y que en el fondo el sistema está devolviendo a traficantes a las calles de forma prematura. Pero, y aquí está el giro de guión, el autor nos muestra que el Poder Ejecutivo tiene una agenda completamente opuesta a la de la Procuraduría. Sí, lo que Arboulou describe es una auténtica esquizofrenia institucional. Es un escenario donde el Estado litiga contra sí mismo. Menuda paradoja. Fíjate, mientras la Procuraduría actúa como la espada del Estado en la lucha contra el narcotráfico y pelea con uñas y dientes en los tribunales para bloquear estas reducciones argumentando que son una burla a la sociedad. ¿El Poder Ejecutivo hace lo contrario? Exacto. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, aprueba conmutaciones de penas masivas por la puerta de atrás. El resultado final que documenta el autor es que hay sentenciados por tráfico de drogas que salen en libertad habiendo cumplido menos de 2 años de cárcel por pura gracia presidencial. O sea, a ver, si el propio Ejecutivo está utilizando sus poderes para vaciar las cárceles y liberar a estos reclusos de todas formas, ¿no resulta un contrasentido y una pérdida de tiempo y recursos monumental que la Procuraduría libre batallas campales en los juzgados para oponerse a estas reducciones? Es totalmente contradictorio. Es como si una mano estuviera tapeando frenéticamente las ventanas de una casa mientras la otra mano está derribando la pared principal a mazazos. Y para que conste entre quienes nos escuchan, solo estamos reflejando la paradoja operativa que describe el autor en sus fuentes. Claro, no entramos a valorar qué facción política tiene la razón moral aquí. Exacto, mantenemos una neutralidad estricta sobre el debate político.
Pero a nivel puramente práctico, el mensaje que recibe el sistema judicial es de un caos organizativo absoluto. Un caos evidente, porque las señales que emite el Estado son sencillamente irreconciliables. Se exige mano dura en los tribunales, pero se aplica una política de descompresión penitenciaria en los despachos ministeriales. Tela. Y ojo porque este desorden se multiplica exponencialmente cuando pasamos de los casos individuales a los que el derecho penal denomina pluralidad de agentes. Claro, es que el crimen organizado, especialmente en temas de narcotráfico, rara vez involucra a una sola persona actuando en el vacío. ¿Cómo funciona esta vía rápida de negociación cuando hay toda una red implicada? Ese es uno de los cuellos de botella más fascinantes que señala Arbulú. Imaginemos un vehículo interceptado con 4 ocupantes y un cargamento ilegal. La ley establece que si uno de ellos decide confesar y aceptar la terminación anticipada, pero los otros 3 mantienen su inocencia, esos 3 coimputados tienen el derecho de oponerse al acuerdo del primero. Ah, pueden bloquearlo. Sí, si consideren que la confesión de su compañero los incrimina a ellos indirectamente. ¡Qué lío procesal! Para el autor, esta regla carece de sentido práctico. Él sostiene que si un individuo asume su responsabilidad de forma voluntaria con el fiscal, su proceso debería cerrarse inmediatamente, separando su caso del resto, que continuarían hacia un juicio ordinario. Sería lo más lógico para mantener la eficiencia. Pero la legislación actual requiere ciertas aprobaciones cruzadas o fuerza la división de los expedientes en procesos paralelos que muchas veces terminan anulándose mutuamente. Esto demuestra la enorme dificultad de aplicar la teoría del trato rápido a las complejidades logísticas del crimen organizado. Se supone que el sistema buscaba celeridad y termina generando un laberinto de juicios paralelos interminables. Exactamente eso. Y bueno, hablando de laberintos y de encajar piezas a la fuerza, tengo que decir que el texto me dejó completamente perpleja al abordar el tema de la voluntariedad. Ah, sí. La voluntariedad es clave aquí. Porque se supone que el pilar fundamental de la terminación anticipada es el consenso, un apretón de manos libre y voluntario entre el ciudadano y el Estado. Pero la realidad documentada por Arbulú es muy distinta. Es un tema muy delicado. El autor cita el expediente 808 del año 2007 de un juzgado de Huaura. En este caso real, la persona imputada simplemente decidió no asistir a la audiencia de terminación anticipada. No quería ir. ¿Y cuál fue la respuesta del juzgado? Pues tomaron una medida bastante extrema. Lo declararon reo contumaz, que a efectos prácticos es considerarlo un fugitivo de la justicia, y ordenaron su conducción compulsiva. Es decir, ordenaron a las fuerzas policiales ir a buscar a esta persona y llevarla por la fuerza a la sala de audiencias para que negociara. Ese caso de Huaura que mencionas es la perfecta radiografía de cómo el afán de eficiencia del Estado puede devorar las garantías procesales. Arbulú es implacable en su crítica a esta práctica. Normal, es que suena fatal. Él sostiene que usar la fuerza policial para asegurar la asistencia a una audiencia de negociación destruye la mismísima esencia jurídica del instituto. Si el único motor de la terminación anticipada es el consenso mutuo y el imputado decide ausentarse, la única lectura legal lógica es que no existe voluntad de llegar a un acuerdo. Pues claro, blanco y en botella. El trámite debería darse por fracasado en ese mismo instante y el caso tendría que pasar directamente a la fase de juicio oral ordinario. Sin más. Es que la lógica de ese juzgado resulta insostenible. Es como si a una pareja en trámites de divorcio la obligaran a punta de pistola a asistir a una sesión de mediación amistosa. En plan, van a sentarse aquí y van a dialogar de forma voluntaria, o los traigo esposados. Es una contradicción en sus propios términos. El simple hecho de que el aparato estatal utilice la coacción física para sentar a un ciudadano en la mesa de negociación hace saltar por los aires cualquier fachada de voluntariedad. Totalmente. Pero ojo, que esa coacción no se limita a la fuerza física. El autor también examina la presión psicológica institucionalizada en la propia redacción de la ley. ¿A qué te refieres? Pues que durante la audiencia, el código exige que el juez advierta expresamente al procesado sobre los alcances de su decisión. Específicamente, el magistrado debe explicarle, y cito textualmente el código, las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. Esa frase, pronunciada por un juez desde su estrado mirándote fijamente mientras te juegas la libertad, suena francamente aterradora. Arbulú la califica literalmente como una velada amenaza. Y si lo piensas, tiene razón. Pensemos en la dinámica de poder en esa sala. La máxima autoridad judicial está sugiriendo que si la persona rechaza el acuerdo propuesto por el fiscal y decide ir a juicio, sus posibilidades reales de defenderse con éxito o de rebatir las pruebas van a ser severamente limitadas.
Es como decirle que si va a juicio va a perder seguro. Exacto. Es una redacción legal muy desafortunada, porque convierte al juez, que debería ser el máximo garante de los derechos del imputado, en una especie de agente de presión del Estado para cerrar el caso por la vía rápida. La intervención judicial, insiste Arboulou, debe garantizar que el consentimiento sea informado, no generar temor sobre las consecuencias de ejercer el derecho fundamental a tener un juicio. Claro, es que si la ley misma funciona como una amenaza velada, la gran pregunta que nos surge es, ¿cuál es el verdadero poder que le queda al juez para evitar abusos? Es una línea muy fina. Ya hemos visto que el proceso roza la coacción institucional, así que el último filtro, la última defensa del ciudadano, es el momento en que el juez revisa el acuerdo para validarlo o rechazarlo. Y aquí es donde las fuentes mencionan un documento clave, el Acuerdo Plenario 5 del 2008, que marca las directrices de este control. Sí, este acuerdo plenario de la Corte Suprema fue vital para poner ciertos límites a la maquinaria procesal. Estableció que los jueces no pueden actuar como meros notarios que se limitan a estampar un sello en cualquier documento que le presenten el fiscal y la defensa. Menos mal. Tienen que revisar las cosas a fondo. El magistrado está obligado a ejercer un control de legalidad y razonabilidad. Por ejemplo, debe verificar la tipicidad. Que los hechos encajen en un delito real. Exactamente. Que lo narrado sea efectivamente un delito penal. También debe comprobar que la pena pactada respete los mínimos legales y no sea irrisoria o excesivamente dura. Pero sobre todo, y esto es crucial, el acuerdo exige que el juez constate que existe suficiente actividad indiciaria. Espera. Pausa dramática aquí. En español coloquial, libre de jerga de manual de derecho, ¿qué significa exactamente que haya suficiente actividad indiciaria? ¿Estamos hablando de pruebas definitivas o de meras sospechas de la policía? Significa que el expediente debe contener un conjunto de pruebas o indicios sólidos, ya sean documentos, testimonios creíbles o peritajes técnicos, que apunten de manera clara y objetiva hacia la culpabilidad del acusado. Vale, no vale solo con la palabra de alguien. Eso es. No basta con que el acusado, asustado en esa sala, diga «sí, fui yo», para cerrar el caso. El Estado tiene que demostrar que su confesión está respaldada por la realidad material de la investigación policial. El juez tiene que mirar el expediente, leerlo y concluir algo así como «sí, hay motivos razonables y pruebas materiales suficientes para sostener que esta persona cometió el delito». Entendido. Me parece una garantía mínima necesaria, pero aquí es donde entra la limitación que más me desconcertó al leer el texto de Arboulou. A ver, cuéntame. A diferencia de un juez en un juicio oral tradicional, en esta etapa concreta de terminación anticipada, el juez tiene expresamente prohibido aplicar el principio de indubio pro reo, es decir, ese principio universal que todos conocemos de que ante la duda sobre la culpabilidad se debe fallar siempre a favor del acusado. Así es, no pueden aplicarlo en esta fase. Pero fíjate, si el juez revisa el acuerdo, lee el expediente de arriba abajo y se da cuenta de que las pruebas del fiscal son un auténtico desastre, que no hay tal actividad indiciaria, la ley le prohíbe declarar la inocencia del acusado en ese mismo momento. Solo puede rechazar el trato y alargar la agonía enviándolo a juicio. Por extraño e ineficiente que parezca, así es. La ley le ata las manos en ese sentido. De hecho, el análisis de Arboulou relata cómo en los años 2006 y 2007, diversos juzgados en las ciudades peruanas de Huacho y Tacna intentaron rebelarse contra esta restricción tan absurda. ¿Y qué hicieron? Pues estos jueces pioneros intentaron emitir sentencias absolutorias directamente en las audiencias de terminación anticipada. Su razonamiento era totalmente lógico. Decían, si revisamos el acuerdo y constatamos que la Fiscalía no tiene ninguna prueba real contra el ciudadano, ¿qué sentido tiene obligarlo a soportar el calvario, los gastos y el estigma de un juicio ordinario? Así que lo absolvían allí mismo. Me parece una lógica aplastante que protege al ciudadano de acusaciones infundadas. ¿Qué pasó con esos intentos de rebelión judicial? Me temo que no acabaron bien. Acertaste. La Corte Suprema intervino rápidamente y frenó en seco esa práctica garantista. Determinó que la naturaleza jurídica de la terminación anticipada es, estrictamente, el consenso sobre la culpabilidad. Ya, que no es el lugar para debatir si eres inocente o no. Exactamente. No es un escenario diseñado para debatir la inocencia. Si el juez advierte que las pruebas son insuficientes para condenar, su única potestad legal es dictar un llamado auto desaprobatorio. Es decir, rechazar el acuerdo y devolver el caso a la vía común,
al atasco judicial para que un tribunal distinto valore las pruebas en un juicio formal. Ostras, si ampliamos un poco la mirada más allá de las fronteras de Perú, ¿cómo manejan otros países esta tensión constante entre la eficiencia de un acuerdo rápido y la búsqueda de la verdad material? ¿Es esta prohibición de absolver una anomalía puramente peruana? Boulou nos ofrece una perspectiva comparada muy fascinante en su obra. Por ejemplo, cita la doctrina alemana, particularmente al reconocido jurista Klaus Roxin. Él sostiene que en el sistema europeo continental, incluso en los acuerdos procesales o Absprachen, el tribunal nunca puede renunciar a su deber fundamental de encontrar la verdad material de los hechos. Tienen que saber qué pasó realmente. Claro. El juez alemán tiene un rol muchísimo más activo en indagar los hechos. No puede simplemente aceptar una ficción jurídica acordada entre las partes solo por conveniencia procesal o para ahorrar tiempo. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, con el famoso plea bargaining que vemos siempre en las películas? Pues si miramos el sistema estadounidense, vemos que el juez realiza un interrogatorio exhaustivo al acusado, conocido coloquialmente como coloquio, para asegurarse de que entiende perfectamente cada derecho constitucional al que está renunciando al declararse culpable. Sin embargo, en el sistema peruano descrito por nuestro autor, el juez adopta un rol mucho más pasivo durante la negociación en sí, limitado por la evidencia que le presenta el fiscal de turno y, como decíamos, sin margen de maniobra alguno para absolver en el acto. ¡Madre del amor hermoso! Todo esto convierte el proceso penal en una especie de brutal partida de póker. El Estado tiene que poner sus cartas boca arriba sobre la mesa y solo si demuestra tener una escalera real, con pruebas abrumadoras, el ciudadano y su abogado deciden retirarse y perder la menor cantidad de fichas posibles firmando el acuerdo. Es una analogía muy dura pero muy precisa. Pero claro, ¿qué ocurre cuando termina esa partida? Una vez que el juez toma su decisión final en la sala, entramos en el pantanoso terreno de las apelaciones, que están reguladas en el artículo 468.7. Sí, el sistema de apelaciones es el último reflejo de cómo la ley intenta, a duras penas, cuadrar el círculo del consenso. La Corte Suprema peruana interpretó en su momento que sería jurídicamente aberrante permitir que el fiscal o el imputado apelen la sentencia si ésta refleja, de forma exacta, los años de cárcel y las condiciones que ellos mismos pactaron de mutuo acuerdo. Rige el principio de preclusión y buena fe procesal, ¿no? Si has firmado, apechugas. Exacto, no puedes desdecirte. Vale, un momento, voy a hacer de abogado del diablo aquí, porque hay algo que me chirría. Adelante, a ver. Acabamos de establecer detalladamente a lo largo de este análisis que en esa pequeña sala de reuniones hay enormes presiones institucionales, que la redacción de la ley contiene lo que Arboulou llama amenazas veladas por parte del juez, y que a veces, como en Guaura, la policía arrastra a la gente a la audiencia por la fuerza. Cierto, lo hemos visto. Entonces, si el entorno es tan sumamente coercitivo, ¿cómo el sistema le va a quitar a un ciudadano el derecho fundamental a apelar si luego, ya fuera de esa sala de presión, hablando con su familia, se da cuenta de que firmó un acuerdo nefasto motivado pura y exclusivamente por el miedo? Es una excelente objeción. Y fíjate que es precisamente el punto ciego ético de casi todos los sistemas de justicia negociada a nivel mundial. La dogmática jurídica tradicional se defiende argumentando que permitir la apelación de un acuerdo ya firmado destruiría el propósito fundamental de la ley. Que es descongestionar los tribunales de forma rápida. Exacto. Si cada persona que firma un acuerdo pudiera luego anularlo en apelación, alegando presión retrospectiva o arrepentimiento, el sistema simplemente colapsaría. No tendría sentido el trámite. Por eso la jurisprudencia asume, quizás de una forma demasiado optimista y naif, que la presencia física del abogado defensor junto al acusado durante la audiencia es garantía suficiente de que su voluntad no fue quebrantada. Ya, asumen que el abogado le protege de esas coacciones. Eso es. Aunque el texto sí menciona una salvedad interesante en este tema de las apelaciones, se trata de la figura del actor civil, que éste sí puede apelar, ¿vale? Antes de continuar, creo que necesitamos una aclaración rápida para los que no somos expertos en la materia. En un delito, como el tráfico de drogas, donde el conflicto principal es entre un narcotraficante y el Estado, ¿quién es exactamente este actor civil? ¿Hablamos de víctimas colaterales, ciudadanos afectados? Es una buena pregunta. En los delitos comunes, un robo o una agresión, el actor civil sería efectivamente la víctima directa buscando una reparación. Pero en casos de tráfico de drogas, la doctrina considera que el agraviado es el Estado mismo, es la salud pública.
claro, no hay una víctima particular con nombres y apellidos. Por tanto, el actor civil en estos procesos suele ser la propia Procuraduría Pública, que se constituye en el proceso para reclamar exclusivamente la reparación económica, es decir, el dinero que el delincuente debe pagarle al Estado por el daño social causado. Entendido. Dinero para las arcas públicas. Y esta figura tiene legitimidad para apelar la sentencia. Pero, y esto es un gran pero, solo puede apelar el monto del dinero. No tiene derecho alguno a apelar los años de cárcel acordados, ya que esa negociación penal es potestad exclusiva del fiscal penal. Vale, queda claro. Pero donde realmente se encendió el debate jurídico nacional, según leo en los textos, fue en lo que ocurre cuando el juez emite un auto desaprobatorio. Es decir, cuando el juez analiza el pacto que le presentan y decide rechazarlo de plano. Ahí sí que se arma un buen revuelo legal. Claro, porque si el juez retira el trato de la mesa, desbarata por completo la estrategia de la defensa. Según el análisis de Arbulo, este rechazo genera un gravamen irreparable para el acusado. ¿Qué implica este concepto en la práctica del día a día judicial? Daño que no podrá ser subsanado, ni corregido, ni compensado en etapas posteriores del juicio. Es irreversible. Totalmente. Cuando el juez desaprueba el acuerdo, aniquila la vía consensuada. Al hacerlo, le arrebata de forma definitiva al acusado el derecho a obtener ese enorme beneficio procesal de la reducción de la pena del que hablábamos al principio. Es una oportunidad de oro que, una vez perdida en esa sala, jamás se recuperará en un juicio oral estándar. Te la juegas a todo o nada en el juicio. Y debido precisamente a la extrema gravedad de esta pérdida, la Corte Suprema determinó que el auto desaprobatorio sí debe ser susceptible de apelación ante un tribunal superior. Pero lograr este consenso nacional sobre las apelaciones no fue nada pacífico, ¿verdad? El texto documenta una especie de guerra civil jurídica entre diferentes regiones de Perú. Efectivamente, se generó un caos jurisprudencial enorme en el país antes de que la Corte Suprema unificara el criterio. Había distritos judiciales, como el de Trujillo, por ejemplo, donde los jueces aplicaban una lectura estrictamente literal y restrictiva de la norma. ¿Qué decían en Trujillo? Decían algo así como, a ver, la ley solo menciona el trámite para apelar cuando hay un acuerdo aprobado. Si el acuerdo es rechazado, la ley guarda silencio. Ergo, como no dice nada, no se puede apelar. Era una interpretación puramente formalista y burocrática. Muy rígida, ¿sí? ¿Y la otra postura? En cambio, en distritos como Moquegua, los magistrados aplicaban una visión mucho más garantista, más basada en la Constitución. Ellos argumentaban que el derecho a la pluralidad de instancia, es decir, el derecho a que un juez superior revise una decisión que te perjudica tan gravemente, es un derecho humano inalienable que está por encima de los vacíos del Código. Y al final, la Corte Suprema les dio la razón a estos últimos. Así es. Priorizó la tutela jurisdiccional efectiva del ciudadano frente a los vacíos técnicos y formales del Código Procesal. Menudo recorrido nos hemos dado hoy por las entrañas de esta maquinaria legal. La verdad es que, a modo de recapitulación para todos los que habéis estado prestando atención, hemos desmantelado por completo esa reconfortante imagen de la justicia pública, de tribunales majestuosos. Sí, una imagen de las películas. Exacto. Para adentrarnos en la crudeza de las negociaciones de despacho, donde los años de libertad literal de una persona se calculan y se transan con una calculadora, hemos analizado el choque tectónico de un Estado que pelea consigo mismo, enfrentando a procuradores que exigen dureza, contra políticas del Ejecutivo centradas en el vaciamiento carcelario. Esquizofrenia estatal, como decía Arbulo. Además, hemos expuesto la peligrosísima frontera entre el consenso verdaderamente voluntario y la coacción sistémica, ilustrada por esos juzgados que movilizan a la policía para forzar el diálogo y esas leyes que formulan advertencias que suenan a intimidación pura y dura. Y hemos visto a jueces con las manos atadas, sin poder absolver ante la falta de pruebas, pero que se mantienen firmes para exigir que al menos exista un mínimo de evidencia real antes de condenar. En definitiva, el análisis de Víctor Jimmy Arbulo nos revela un ecosistema jurídico profundamente complejo y contradictorio. Desde luego. Nos demuestra que es una herramienta diseñada, de forma muy pragmática, para la velocidad y la supervivencia del sistema colapsado, pero que está plagada de enormes tensiones sobre las garantías individuales, demostrando que la eficiencia administrativa del Estado y los derechos humanos de los ciudadanos rara vez avanzan al mismo paso.
Una conclusión brillante. Lo cual, para despedirnos, nos deja con una reflexión final que, sinceramente, altera bastante la forma en que entendemos el derecho penal moderno. Volvamos un segundo a nuestra premisa inicial, a esa idea clásica de la justicia como una balanza meticulosa y ciega que busca pesar la verdad objetiva de los hechos. La venda y la balanza. De este encuentro, el éxito de la terminación anticipada depende casi en su totalidad de que la Fiscalía y la Policía reúnan una cantidad de pruebas lo bastante abrumadora e intimidante como para forzar la rendición táctica del acusado en un cuarto cerrado. Entonces, la pregunta que nos queda flotando es: ¿este modelo de justicia rápida está realmente diseñado para medir el grado de culpabilidad moral de una persona? Es una gran pregunta. ¿O acaso, en el fondo de todo, lo único que evalúa es el presupuesto, la capacidad técnica de investigación y el poder coercitivo de la inmensa maquinaria del Estado frente a la resistencia y los limitados recursos de un ciudadano común? Porque cuando la plaza pública y transparente del juicio se sustituye por el mercado del regateo a puerta cerrada, corremos el enorme riesgo de que la justicia deje de ser un ideal filosófico inalcanzable para convertirse simple y llanamente en una mera transacción comercial de tiempo por confesión. Un dilema estructural importantísimo para darle vueltas en la cabeza. Pues sí, un tema para reflexionar largo y tendido, mucho después de que termine este análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.